Hola a todos, soy Claudio Castillero, pintor mexicano, y hoy en Conversando con Claudio Castillero les voy a comentar de la prerrevolución de los corazones. La prerrevolución de los corazones es la primera serie que yo hice cuando llegué a China, y algunos de los cuadros que todavía tengo de esa serie están aquí. Bueno, les cuento que en 2014 yo llegué a trabajar a Shanghai, China, promovido por la universidad donde yo trabajaba dando clases de artes y diseño, que era Raffles Design Institute, y me enviaron al campus que tenía más gente en ese momento, que era el de Shanghai. Y bueno, fue algo que yo nunca me esperaba, porque yo ni siquiera había pensado ir de vacaciones a China a visitar, y resulta que estuve ahí 3 años. Y yo cuando llego me encuentro una ciudad que es desbordadamente divertida y llena de expresiones artísticas por todas partes, no solo en las galerías y los museos, sino en las calles, en los edificios. Hay muchas cosas muy divertidas e interesantes, como estas esculturas que estamos viendo aquí. Y pues no solo eso, resulta que también había ciertos lugares que eran como fábricas viejas, que rehabilitaron para que tuvieran muchas galerías y despachos de arte, diseño y arquitectura. Uno de ellos estaba muy cerca de mi casa, que se llama Red Fan, el pueblo rojo, o en chino Hongfang. Y bueno, yo quedé tan estimulado por toda la cultura china que también me metí a estudiar chino. Y lo que hacía es que yo lo que iba viendo lo iba dibujando, que incluía desde edificios a personas, a cosas que pasaban por mi mente, ¿no? Y pues resulta que quedé muy cautivado por los pósters de la revolución. Mira, aquí les voy a enseñar algunas cosas que empecé a hacer. Pues resulta que del departamento de diseño de interiores de la universidad donde yo trabajaba, se realizó un taller de dibujo con la compañía Moleskine, de la cual es esta libreta. Y bueno, pues yo decidí meterme, y ahí yo empecé a dibujar todos estos dibujos que les estoy enseñando, muy chinos, y que en realidad están basados en los pósters de la revolución, y que a mí me cautivaron mucho porque son pósters que para mí resultaron pues gráficamente muy atractivos. Una amiga del trabajo me dijo que había un lugar parecido al Pueblo Rojo. Ese lugar es M50 Mongshanglou, que igual era una fábrica que rehabilitaron para que tuviera muchas galerías y despachos de diseño y arte. Y yo fui porque daban clases de pintura muy accesibles. Esas clases de pintura las tomaba después de mi trabajo, y ahí la encomienda era que pagabas algo, no me acuerdo si eran 100 o 200 yuanes por sesión, que sería como 250 pesos por sesión. Te daban todo el material que quisieras ocupar, te daban bastidor, y a cambio tenías que dejarles la mitad de lo que produjeras. Ahí yo produje 4 obras. La primera de ellas es este cuadro que tengo aquí. Y bueno, a ver, vamos a hacer. Este cuadro fue el primero que hice, y todos están inspirados en los pósters de la revolución, que a mí me cautivaron. ¿Por qué me cautivaron esos pósters de la revolución? Porque se me hacían obras de arte bellísimas. Anatómicamente son increíbles cómo ponen los cuerpos como si fueran héroes, dioses, la idealización de lo que debía ser el hombre y la mujer para la sociedad china de ese momento. Y eso lo reforzaban muy bien con un uso del color muy bueno, y también que tenían composiciones muy bien desarrolladas, por lo que hacían que estos pósters fueran muy atractivos desde entonces visualmente. Y bueno, yo quise retomar esta serie y proyecté esta serie de la prerrevolución de los corazones. ¿Qué pasó entonces en este lugar del M50?
yo hice ahí 4 cuadros, el primero ya se los... El segundo cuadro que hice era la chica de Xiao Huo, La Manzanita, que fue una canción muy famosa en ese año, en el 2014, combinado con la mascota del Family Mart, que era este osito, y que esta es una composición original mía. Hice también este cuadro que se llama Secando los Corazones, que luego me lo traje a México y un coleccionista estadounidense lo compró. Y también hice este cuadro abstracto que se quedó allá en China. Bueno, y entonces yo me di cuenta que ir a M50 me tomaba mucho tiempo porque era después del trabajo, pues era 1 hora de ida, 1 hora de regreso, y pensé que mejor ese tiempo lo podía invertir en empezar a pintar a mi casa, y así lo hice. Y entonces seguí con esta serie de la revolución de los corazones. Esta serie consta de varias piezas. La segunda que hice fue que es como un artista que está pintando, y en realidad lo que yo hice fue, desde el punto de vista artístico, una apropiación. ¿Qué es una apropiación? Es retomar una obra de arte que ya existe y reinterpretarla a tu manera. Es, por ejemplo, los que hacen copias de los cuadros de Frida Kahlo. Y bueno, yo hice esta reinterpretación, pero cambié algo. Siempre donde salía el libro de Mao o algún arma, luego cambié por un corazón. ¿Y por qué lo cambié por un corazón? Porque yo me di cuenta que China es un país poderoso, porque los chinos trabajan muy fuerte por el bienestar de su familia y su país. Y entonces, al yo ver esta energía de los chinos, yo decidí plasmarla en estos cuadros. Bueno, la serie consta también de un cuadro muy particular, que es de una chica que se llama Salvando los Corazones del Mar. Y no todos están basados en póster. Hay uno que está basado en un cuadro de un mar que se llama Los Guardianes de Mao, que es este cuadro que estamos viendo aquí, que es un lienzo muy alto, como de 2 metros, que yo vi en algún museo de China. Y bueno, estos cuadros también reflejaban mucho lo que pasaba en la época. Por ejemplo, esta que vemos aquí, atrás en el fondo se ve una bomba atómica, y esta bomba atómica ellos la asociaban a las ideas de que lo que comunicaban estos pósters de la revolución se expandían a todas partes como una bomba atómica, ¿no? Y bueno, los cuadros que yo presento aquí, hay también otro muy particular, que son estos dos, que es un díptico. Y estos 2 cuadros tienen ya un poco más de mi inventiva, y aquí yo pongo a 2 hombres que están como poniendo sus poderes para generar un corazón en medio, que en realidad representa el amor para tu sociedad y tu país, que es lo que se ve atrás. Y bueno, yo generé esta primera serie, pero también tenía mucho la disyuntiva de estoy generando algo que es retomarlo de alguien más, pero yo quiero generar algo mío. Y entonces fue que al año siguiente, hacia el 2015, que era mi segundo año en China, yo generé la serie La Revolución de los Corazones. Y bueno, estos cuadros se han expuesto poco. En China no es fácil exponer un tema así, y los cuadros que sí he expuesto son los del díptico que les mencioné, porque estos fueron enviados a la Bienal de la UNAM del 2000. Llegaron un poco tarde, pero aún así los aceptaron, porque en las noticias pusieron que también había participado alguien de China, aunque no mencioné el nombre. Pero bueno, además de esto, en el año 2018 se presentaron en la Galería José Clemente Orozco, que está atrás de San Ildefonso. Y bueno, para los que quieran ver estos cuadros en vivo y más de lo que he creado de China, les comento la buena noticia que, acabando la cuarentena, hay una exhibición mía en la Roma Azcapotzalco, que es una retrospectiva de todo lo que hice en China, que todavía es posible ver en México. Y bueno, esto es lo que les quiero contar de esta serie. Ahora, ¿qué pasa con la otra serie? Eso lo vamos a dejar para otro video, donde les voy a contar ya en particular cuadros muy específicos de la serie La Revolución de los Corazones. En otro orden de ideas, les quiero presumir el dibujo que me hizo el artista Fabio Montoya, y que bueno, este dibujo
lo voy a unir a mi colección de retratos que me han hecho otros artistas. Y que todo el tiempo estoy muy gustoso de intercambiar con artistas retratos o que me hagan retratos. Y bueno, antes de irnos quiero mandar muchos saludos. Vamos a ver quiénes se reportaron esta semana. A Johan Hinojosa, que me hizo una entrevista para su escuela. A Pablo Aros Legrand, que es un chileno que está en España, así que saludos a estos dos países. A Ponciano, mi gran amigo. A Eli Vázquez, que fue mi alumna y una gran amiga ahora. A Arturo Gutiérrez. Arturito, un gran saludo, a ver cuándo vienes a mi taller. A Alma Mimi Ramírez o RMZ. A Josh Rodríguez, que es mi aprendiz. A mi amigo Irán, que es un artista que yo admiro mucho, que este sí es artista en toda la extensión de la palabra, todos los días del año, todos los minutos. A Graciela Velázquez, que me conoció en una exhibición. A Iván Sánchez Rincón, muchos saludos. A Alejandro Sarabia Neri, que ha sido mi modelo. A Dan Hernández. Y también por aquí vi que se habían colado otros más. A mi amiga Patricia Maldonado, que es la que mandó a hacer este cuadro rosa donde estoy yo. Bueno, espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita. Y espero que les esté gustando aprender del arte conmigo. Me voy a despedir en chino. 大家谢谢你们刚多的是，再见。